Eiben te Hola, saluda. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? estoy en antena, pero no oigo. No, ¿nos escuchás? Está, ¿Sí? están haciendo Nosotros como Ahí la te... estamos. previa. Nosotros te Sí, voy a escuchamos, desentenderme. Gustavo. Nosotros te escuchamos. Ahí está Ahí perfecto. estamos. ¿Ahora nos Ahora, escuchás? Sí, perfecto. ahora alto y claro. Ahora Bueno, sí. bienvenido a San Juan primero, ¿eh? Muchísimas gracias. Me siento como en mi casa ya. Ya había estado en San Juan. Bueno, tierra de buenos jamones y buenas paellas. Y buen vino. Y Y buen grandes, vino. y grandes recursos naturales. Y grandes recursos naturales, así es. Bueno, a ver, Gustavo, te llaman el gurú del oro. ¿Por qué? ¿Por qué el apodo de eso y qué predicciones tuyas se han terminado cumpliendo a rajatabla? Bueno, por eso mismo me apodaron de esa manera tan simpática el Gurú de Oro, ¿no? Y de hecho fue aquí mismo, en tu tierra, en Argentina, aunque también en España me lo han llamado bastante. Ajá. Y es que yo hace 4 años, en el año 2021, 2022, empecé a hablar de la importancia que tenía el oro en estos niveles, ¿no? Y lo importante que era comprar oro, aprovisionarse de oro, teniendo en cuenta lo que se venía encima, ¿no? Y que Ajá. estamos padeciendo ahora, porque la inflación se está padeciendo a nivel mundial. Eh, cuando vos ves, estamos hablando de tierras raras o así, ese es el concepto, ¿no? De un potencial que tiene la provincia de San Juan, y yo recién hablaba y contaba que cerraba los ojos y veía un San Juan inmensamente rico a futuro, justamente por la explotación de la minería. ¿Cuáles son las proyecciones, digamos, a futuro y obviamente en el tema de la República Argentina, tanto en el oro como en el resto de los metales? ¿Qué repercusiones tiene en el mundo y en nuestro país esto que está ocurriendo en Medio Oriente? Bueno, yo creo que Argentina se podría convertir en uno de los 3 países más ricos del mundo con una facilidad bestial. Por la cantidad de recursos naturales que tiene, que es una cosa que cualquiera que venga aquí, como vengo yo a explorar de distintas comunidades, te quedas todo el rato boquiabierto, ¿no? Lo que necesitaba o lo que necesita es gente que quiera invertir en ello, ¿no? Y que quiera explotar esa tierra tan rica, ¿no? Eso es lo que llevó un día Argentina a ser el país más rico del mundo, y yo creo que si se lo proponen lo volvería a ser con facilidad. Es una cuestión de tiempo que eso suceda, ¿no? Pero es claramente, te das cuenta de la infravalorada que está la tierra por la cantidad de explotación que tiene si dejas entrar el capital extranjero o el capital nacional y poder invertir en ello, ¿no? La gran duda que tenemos, Gustavo, buen día, Jorge Yáñez, mi nombre. La gran duda que se plantea, Hola, la Jorge. acabas de decir vos, es por qué de una vez por todas Argentina no es una gran potencia como fue hace 80 años. Bueno, porque los argentinos no han querido. Ya sea por circunstancias más o menos diversas y más o menos relacionadas con la voluntad, pero es obvio que algo durante muchos años pues no ha habido libertad de inversión o libertad económica suficiente como para poder emprender proyectos. Argentina hasta hace poco, bueno, ha tenido una inflación muy fuerte, ¿no? De 3 dígitos, y así es imposible poder hacer cálculo económico y cualquier tipo de inversión que puedas considerar rentable, porque la unidad de cuenta está fallando, ¿no? Gustavo, buenos días. Hablábamos hace poco de que el componente ideológico en lo que es la antiminería está más presente que el componente científico en sí. Es más una cuestión de ideología que de saber real. ¿Cómo se combate, cómo se educa esa parte para hacer entender que la minería no tiene que ser siempre mala y que en casos de provincias como San Juan es necesaria? Y tan necesaria. Bueno, simplemente lo que tienes que intentar transmitir es que gracias a los recursos naturales que puedes extraer en una tierra tan rica como la de San Juan, pues el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, la renta que tiene cada ciudadano en San Juan es inmensamente proporcional a esos recursos.
Con lo cual, la realidad es que si tú apoyas la minería y apoyas la extracción de recursos naturales que son muy demandados a nivel mundial en un contexto de tanta extracción monetaria vía inflación como está viviendo el mundo, pues San Juan puede convertirse en un pequeño oasis de riqueza, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que el mundo necesita protección contra la expropiación deliberada de los estados vía inflación, que es lo que están haciendo actualmente con inflaciones disparadas prácticamente todo el mundo en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, si los ciudadanos de San Juan entienden eso, pues se podrán acometer políticas correctas, favorecedoras de la generación de riqueza y de escala. Vos sabés que siempre antes subía la tasa de interés, el oro caía. Pero ahora, Sí. me parece, lo leo permanentemente, el oro sigue subiendo incluso cuando las tasas de interés reales aumentan. Siempre se habla de un primer y segundo ciclo del oro desde que se hizo el acuerdo de Bretton Woods, allá después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos ante un tercer gran ciclo del oro o no todavía? Sin duda, sin duda, sin duda. Estamos en el tercer gran ciclo del oro. De hecho, yo voy a publicar un libro el mes que viene, que me lo publica Grupo Planeta, que se dedica enteramente a hablar del tercer gran ciclo del oro. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo ha visto y mucha parte del mercado todavía no se lo ha terminado de creer. Pero lo cierto es que los paralelismos que tenemos, sobre todo con el primer gran ciclo del oro, que empieza en 1971 con el fin del Tratado de Bretton Woods, hasta 1980, son impresionantes. O sea, es como poner un espejo con otro. Y la realidad es que en aquel ciclo el oro multiplicó por 26. En el segundo gran ciclo el oro multiplicó por 7. Y en este llevamos un 170% aproximadamente, que es el equivalente a multiplicar por 2,5 o 2,6 veces, ¿no? Yo creo que estamos al 40% del del primer tramo y que todavía le queda bastante recorrido y hasta que y estamos en pleno descubrimiento de precios, ¿no? En ese aspecto, Gustavo, a vos te dicen el rey del oro. El gurú. El gurú del oro, pero nosotros estamos enfocados ahora en encontrar en el gurú del cobre, que es algo que a nosotros los sanjuaninos nos importa y mucho. La pregunta concreta También es, más allá de la zona, en un momento el oro llegó a límites impensados hace 15 días, cuando explotó esta historia de Medio Oriente y después bajó. ¿Esos vaivenes desacomodan la economía mundial? Sí, esos vaivenes son la volatilidad típica de cualquier activo que está tratando de descubrir el verdadero precio en pleno rally como el actual, ¿no? Sí. Es decir, esta corrección del 20% desde máximos la hemos vivido en el primer gran ciclo y en el segundo gran ciclo muchísimo más potentes incluso, ¿no? Pero un ejemplo que os pongo, en 1975 el oro corrige desde los 200 a los $100. Sí. Que es un 50% de corrección. Muchos actores del mercado se fueron ahí y se asustaron, ¿no? Y vendieron su oro. Bueno, pues lo que hizo el oro los 3 siguientes años es multiplicar por 8. Mira. Y aquellos que salieron se perdieron una rentabilidad del 800%. Uh-huh. En 2008, con la gran caída del mercado, la quiebra de Lehman Brothers, el oro corrigió un 30% en unos meses. Los que se salieron de aquella época se perdieron un por 3, un 200% de rentabilidad en los siguientes 3 años. Entonces, la volatilidad típica de este mercado es la normal e inherente a cualquier activo que está tratando de descubrir el verdadero valor en un contexto tan hostil como el actual, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros los argentinos estamos más acostumbrados a manejar dólares, si querés euros, y no oro, porque cuando uno habla de oro no estamos hablando de una cadenita, estamos hablando de una moneda, de un lingote o hasta de una cadenita. Sí. No estamos acostumbrados. ¿Es momento de que empecemos a valorar ese tipo de cosas? Digo, como inversión. Sí, claro. Imagínate, te voy a dar una cifra. El oro en el año 2000 estaba a $350. Sí. Hoy está a 4.500. La rentabilidad nominal anualizada del oro es del 12%, más
que la del Standard & Poor's 500, o dicho Sí. de otra manera, el oro da más rentabilidad que las 500 compañías más importantes del mundo. Ujú. Bueno, habrá que... Fíjate, sí es importante llevar claro, oro. claro que sí. ¿Cuál es la... Lo pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Absoluto. ¿Cuál es la, digamos, la relación entre la tonelada de tierra o que se mueve y el oro Que se extrae. encontrado, que se extrae? No Bueno, sé si- actualmente a eso se le denomina ley. Y la ley del oro es aproximadamente, depende de dónde o de la manera en cómo lo excaves, es 1 gramo. Es decir, para que veáis la escasez del oro, esto es como coger una gota de agua de una botella de 1 litro, de 1000 botellas metidas en una gran nevera. Ujú. Es uno de los metales con menor ley que existen. Por ejemplo, el cobre tiene una ley aproximada de 12 kilogramos por tonelada de tierra que se remueve. Bien. Para que os deis cuenta, ¿no?, de cuál es Y la escasez relativa se- del oro. ¿Se puede saber, hay algún cálculo de acuerdo a lo que se conoce, cuántas son las toneladas de oro que hay a explotar en el mundo? Sí, Que sí, sí. están sí. enterradas, A ver, digamos, de lo que se conoce. las existencias que se han conseguido extraer y refinar a lo largo de más de 5.000 años son el equivalente a 205.000 toneladas. Es decir, es como un gran bloque que puedes meter en un campo de tenis. Ujú. Pero es solo eso. Todo el oro del mundo que el ser humano ha conseguido extraer a lo largo de la historia lo puedes meter en un campo de tenis. Y la pregunta es, ¿cuánto queda por descubrir, por extraer? Bueno, pues un 25% de todas esas existencias. Es decir, unas 50.000 toneladas. Es más o Si el menos... ritmo de producción anual es de 4.000 toneladas, aproximadamente, pues significa que entre 15 o 20 años va a ser muy complicado extraer oro porque no va a haber. Eso en cuanto a reservas. Comparativamente con el petróleo, ¿hay más oro que petróleo o más petróleo que oro? No, hay muchísima más cantidad de petróleo que de oro. Ajá. Está bien. ¿Sigue siendo el Krugerrand la moneda más buscada por los inversionistas y por algunos coleccionistas? Sí, sí, sí. Es una de las monedas más buscadas también por razones también de, Es bueno, una pues de onza. estabilidad, de producción, etcétera. Está bien. Sigue siendo una onza Troy, 37,5. Efectivamente, una onza Troy es aproximadamente, pues no sé si llega a 37 gramos. Claro. Pero No hay, digamos... Sí. Sí, perdón. Recién hablábamos del cobre y resulta que estamos ahora en la era de la inteligencia artificial, Gustavo. Y muchos de los, Muy bueno, de los muy bien visto. componentes, muchos de los componentes que uno utiliza para inteligencia artificial, computadora, conectarse, redes, llevan cobre. Hay una relación, ¿afecta o no afecta esto, digamos, al mundo de los metales en general, no? bueno, ya el precio del cobre. O sea, realmente el cobre es uno de los metales más industriales, más infravalorados que hay ahora. O sea, quiere decir, el cobre está cotizando a unas $5,5 la libra, cuando la realidad es que se van a necesitar 15 millones de toneladas de cobre más de lo que el mundo proyecta por los déficits. Es decir, lo que acabas de decir tú, por el lado de la demanda, la inteligencia artificial por toda la red de datos va a necesitar muchísimo cobre. Pero no solamente la inteligencia artificial, también tenemos el automotive o la industria del coche eléctrico. Un coche eléctrico necesita 4 veces más cobre que un coche de combustión. Y luego también tenemos la transición energética de todo lo que es los fósiles hacia los metales, ¿no? Entonces, aproximadamente la demanda de cobre mundial es de unos 25 millones de toneladas, cuando realmente lo que el mundo va a necesitar, la oferta mundial es de 25 millones, cuando lo que el mundo va a necesitar son 40 millones, ¿no? Pero es que además, por el lado de la oferta, la ley, que es la cantidad de cobre que se extrae por tonelada, ha caído a la mitad y los
y los proyectos se están haciendo mucho más complejos y costosos. Es decir, desde que tú y yo nos tomamos un café hasta que decidimos poner en marcha la producción de cobre, una minera de cobre, y se refina y se vende, pasan 14 años. Con lo cual, el proceso de oferta no tiene tiempo para acoplarse a la demanda, y eso hace que los precios se tensionen al alza, ¿no? Estructuralmente hablando, ¿no? La parte política tiene una voluntad clara de que haya minería en San Juan. ¿Ustedes qué ven en la gente de a pie? ¿Qué huelen? ¿Hay todavía una reticencia o quiere que haya explotación minera? Yo creo que poco a poco está cambiando la mentalidad de la gente, porque sabe perfectamente que tiene la gallina de los huevos de oro. Lo único que hay que educar es a la gente para que efectivamente crean en eso, porque es la realidad. Es decir, que venga, que lo palpen ellos, que tienes la gallina de los huevos de oro, que tienes la máquina de hacer el dinero. Entonces, cuando tú entiendes eso y tienes un poco de paciencia e inviertes, pues no queda mucho tiempo para que te enriquezcas, ¿no? Sí, cuidado porque la gallina de los huevos de oro en el cuento no terminó bien, ¿eh? Así que hay que tratarlo... Bueno, eso a lo mejor Claro. la analogía más correcta sería hablar de la máquina del dinero, la máquina del dinero. Gustavo, la última, abusando de tu gentileza y de tu Nada, tiempo. un placer. Para nosotros exactamente igual, porque estamos hablando de un tema en el cual estamos conociendo muchas cosas y aprendiendo, ¿no? Ante el conflicto en Medio Oriente, hemos hablado del oro, pero ¿hay otros activos metalíferos que pueden ser afectados? ¿Lo ves de esa manera? Bueno, ¿o no? hemos visto la plata caer con fuerza también, hemos visto también caer el cobre, el paladio, el platino, en general todos los que están relacionados con el ciclo económico, porque parte del mercado puede descontar un estancamiento por culpa de precios de petróleo elevados, pero tanto que incluso hasta el oro, que es un protector de inflación, ha caído, ¿no? Porque hay necesidades de liquidez a corto plazo y eso aumenta la demanda de dólares y vendes aquellas posiciones que más han subido a lo largo del año, que han sido los metales, ¿no? Pero huyendo un poco de la volatilidad del corto plazo, yo creo que estamos ante un superciclo de commodities. Y por eso insisto en que en territorios como San Juan, que tienen la máquina de hacer el dinero, porque tienen la máquina de producir commodities, tienen que tratar de mentalizarse de que si hacen las cosas bien y aprovechan el timing y leen bien en qué contexto estamos actualmente, pueden enriquecerse de una manera veloz. Está muy bien. Hay que leer el timing. Hay que leer el timing y tener una estrategia comunicacional importante y adecuada. Exactamente. Gustavo, ¿dónde vivís? En Madrid. ¿Hincha del Real o del Atlético? Bueno, yo soy ganador, así que el Real Madrid. Del Real. ¿Y qué? Sí, ¿Cómo lo ves a Mastantuono? ¿Está siendo un poquito una decepción por ahora? Es como el oro, hay que esperarlo. Creo que tiene razón el compañero, es una inversión de largo plazo y hay que tener paciencia y tolerancia a la volatilidad. Lo tendrían que haber dejado en River un ratito más. No, si era plazo, Sí, después igual, se lo sí. mandábamos, claro. Deja lo que cree. Bueno, Un placer. Muchísimas gracias. Muy bueno. Estás de visita acá en San Juan, en la mina de Gualcamayo. Sí, aquí estoy. viendo, y vamos a ver qué nos depara el futuro y vamos a seguir llamándote desde Argentina cuando no nos acompañes. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y simplemente decir que los argentinos tenéis una oportunidad increíble para demostrar al mundo que la riqueza es una cuestión de voluntad más que de otra cosa, ¿no? Se perdieron la derrota en el partido de la finalísima. Ustedes se la perdieron. ¿Qué va a hacer? Y cuando vengas, si querés traer un recuerdo, aparte del libro que vas a hacer, no vendría mal una medallita o una pizquita del oro. Un lingotito. No, una chapita, como se dice. Me quedo con un pata negra. Un jamón de jabugo. Hombre, yo sí, el oro que
el oro español se mide en jamón, en jamón ibérico. Claro, claro, sí. Aquí sí. tenéis un oro más valioso, pero no sabe tan rico. Bueno, pero nosotros tenemos otro oro que es la punta de espalda, que seguro ahí te la van a comer. Vosotros habéis tenido al mejor oro del mundo, que ha sido Diego Armando Maradona. Ah, claro. Muy bien. Claro, muy bien. Claro, el Real Madrid no va a hablar de Messi. Real Madrid, Claro, no va a hablar de Messi. claro. Del Barça. Muchas gracias. Bueno, gracias a adiós, vosotros. Gustavo, un gusto. Adiós, un abrazo. Chau. Gracias a Malela Beagle, la productora de la nota ahí en Gualcamayo. Gran nota. Sí, señor. Para Pausa, ya volvemos. desasnarnos bien.